Ahora no solo vamos a ver reacciones de óxido-reducción, sino que la vamos a armar a nosotros a estas reacciones. Es decir, que vamos a utilizar todos los datos que nos presenta esta tabla de potenciales de reducción y vamos a tener en cuenta que esta tabla está realizada bajo condiciones estándar. ¿Qué significa condiciones estándar? Que todo se ha medido a 25 grados centígrados. Cuando nosotros encontremos presencia de gases, por ejemplo acá tenemos un gas, este gas va a estar a una presión de atmósfera. Todas aquellas soluciones que veamos AC, todas están en una concentración de 1 molar. Entonces, bajo estas condiciones estándar, vamos a obtener también un potencial estándar. Fíjense en que lo vamos a simbolizar con ese cerito al lado de la E. Entonces, este potencial es estándar, o sea, es condiciones estándar. Esta tabla es de semireacciones de reducción, ¿bien? Quiere decir que todas las semireacciones, todas las reacciones que vamos a ver dentro de esta tabla, vamos a encontrar ahí está, vamos a encontrar todas las especies que se encuentren del lado del reactivo van a ser especies oxidadas, mientras que a partir de la doble flecha vamos a encontrar en productos todas las especies que están reducidas. ¿Bien? Ese es el caso, y vemos acá, el primer caso es el aluminio, que hemos dicho que del lado de los reactivos vamos a encontrar a la especie oxidada, es decir, al aluminio 3. ¿Y qué le va a pasar a ese aluminio 3? Va a tomar electrones. Al tomar electrones, se va a reducir. ¿Bien? Su estado de oxidación, entonces, de +3 pasa a 0. ¿Bien? Esa semireacción de reducción involucra un potencial estándar que en este caso es igual a menos 1,66 voltios. Bien, todas estas semireacciones, fíjense que en la tabla que ustedes tienen, vamos a encontrarla por elementos. Acá lo que hemos hecho es acomodar estas semireacciones de acuerdo a cada elemento y ese elemento lo hemos organizado en orden alfabético. Bien, entonces cuando nosotros veamos una semireacción, en este caso vemos la del aluminio, vamos a buscar al elemento aluminio, y cuando encontremos al elemento aluminio, vamos a encontrar la semireacción de reducción del aluminio, con su correspondiente potencial. Bien, ahora, ¿qué otra información podemos sacar de esta tabla de potenciales? Ya hemos dicho también, vamos a borrar acá, que fíjense, si encontramos del lado de la doble flecha a la especie oxidada del lado de los reactivos, también podemos encontrar del lado de los reactivos al agente oxidante. ¿Por qué el agente oxidante? El agente oxidante es el que va a tener tendencia a reducirse y a generarle la oxidación a la otra especie. Recuerden que siempre cuando hablamos de reacciones de óxido-reducción vamos a encontrar una semireacción que está reduciéndose y otra que está oxidándose. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros queremos, veamos un ejemplo, al ion sulfito. Ion sulfito queremos saber si es agente oxidante o agente reductor. Es decir, si la tendencia del azufre dentro del ion sulfito va a ser a tomar electrones o a ceder. ¿Cómo podemos sacar esa información de la tabla de potenciales? Nosotros lo que vamos a hacer es buscar en qué parte de la tabla se encuentra el ion sulfito. Veamos, ¿del lado de los reductores o del lado, quiero decir, vamos a ver si está del lado de los reductores o del lado de los oxidantes? Es decir, si está del lado de
como agente oxidante lo vamos a encontrar del lado de los reactivos y como agente reductor lo vamos a encontrar del lado de los productos. Entonces veamos, como es sulfito, entonces lo vamos a buscar con el elemento azufre. El elemento azufre tiene un montón de semireacciones de distintos compuestos en los cuales está presente el azufre. Entonces vamos a buscar específicamente al ion sulfito. Vemos que en la primera semireacción lo encontramos al sulfito. Y el sulfito está del lado de los reactivos. Es decir, que el sulfito, de acuerdo a lo que acabamos de decir recién, sería un buen agente oxidante. ¿Por qué? Porque si está del lado de los reactivos, su tendencia va a ser a reducirse. Entonces, si él se reduce, le va a generar al otro una oxidación. Pero si seguimos viendo las semireacciones, volvemos a encontrarlo al sulfito. Pero esta vez lo encontramos del lado de los productos. Si está del lado de los productos, significa que su tendencia va a ser ya está reducido, su tendencia va a ser ¿a qué? A oxidarse. Entonces, sería un buen agente, ¿qué cosa? Reductor. ¿Es posible que una especie sea tanto agente oxidante como agente reductor? Sí, solo que vamos a tener que evaluar frente a quién. Siempre, acuérdense, esta es una reacción de óxido-reducción. Si el sulfito, como está en este caso, está actuando como agente oxidante, quiere decir que su tendencia va a ser a reducirse, entonces tendré que encontrar una semireacción donde la otra especie se oxide, ¿bien? Porque siempre es una semireacción de reducción y una de oxidación. Ahora veamos por qué el sulfito podría actuar tanto de agente oxidante como de agente reductor. Fíjense que el estado de oxidación del azufre dentro del ion sulfito, si recuerdan cómo sacamos estados de oxidación, decimos -2 por cada oxígeno, son 3 oxígenos, entonces tenemos -6. Como es un ion, tiene que quedarnos carga neta -2, entonces el azufre va a compensar con 4 cargas positivas. Entonces, el azufre dentro del ion sulfito tiene estado de oxidación 4. Si recordamos la tabla periódica, el azufre se encuentra en el grupo 6, es decir, que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, el azufre tiene la posibilidad de perder esos 6 electrones, es decir, de tener como máximo estado de oxidación +6. Pero a su vez, también sabemos que el azufre puede estar en estado elemental, es decir, estado de oxidación 0, o puede ser, al igual que el oxígeno, que tome 2 electrones para llegar a la configuración de un gas noble, entonces puede tener estado de oxidación también -2. ¿Bien? Entonces, al estar en estado de oxidación +4, tiene la posibilidad de oxidarse a +6 o de reducirse a 0 o -2. Veamos cuáles serán las situaciones. En el primer caso, hemos dicho que el sulfito se encuentra del lado de los reactivos, es decir, que su tendencia va a ser a reducirse. Entonces, acá teníamos el sulfito que estaba en estado de oxidación +4 y fíjense en qué producto pasa a estado de oxidación 0, es decir, que se ha reducido. Por otro lado, lo vemos en el segundo caso, donde el sulfito, que tiene estado de oxidación, ya hemos dicho, +4, fíjense que pasa a ion sulfato. El sulfato, ¿se acuerdan que tiene estado de oxidación +6? Si hacemos el cálculo rápido, era 2 por 4, 8, me tienen que quedar 2 cargas negativas, entonces por eso es +6. Fíjense que cuando nosotros encontramos una especie que se encuentra tanto del lado de los reactivos como de los productos, entonces puede actuar como agente oxidante o agente reductor. Siempre va a depender qué función cumpla dentro de una reacción química. ¿Bien? Siempre depende con cuál es la otra pareja. ¿Bien? Si el otro se oxida o el otro se reduce. En cambio, vemos el caso del primer ejemplo del aluminio. El aluminio en estado de oxidación +3 se encuentra solamente del lado de los reactivos. Es decir, que el aluminio +3 solo va a poder
reducirse, es decir, va a ser siempre un buen agente oxidante. Por el contrario, si vamos a analizar del lado del aluminio metálico, el aluminio en estado de oxidación cero, su única tendencia va a ser oxidarse, entonces va a ser un buen agente reductor. ¿Bien? Pero no puede ser las dos cosas. El aluminio más 3 solo va a ser agente oxidante. ¿Bien? No puede ser agente reductor. Entonces ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico de cómo nos va a servir la información de una tabla de potenciales de reducción. Bien, acá tenemos el ejemplo de una reacción sencilla entre el zinc metálico y el cobre en solución con estado de oxidación 2. Entonces, lo que vamos a hacer, como vemos que tenemos dos especies, vamos a buscarlas a estas especies. La primera es el zinc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar dentro de la tabla de potenciales donde se encuentra el zinc y voy a encontrar a el zinc en los estados que me está pidiendo el problema. ¿Bien? Lo mismo voy a hacer con el cobre. Entonces, podríamos arrancar con el cobre, que está primero en la tabla de potenciales, y vemos que el cobre que está en estado de oxidación más 2 pasa a un cobre 0. Es decir, se está reduciendo. Si se está reduciendo, acuérdense que estas son todas semireacciones de reducción. Es decir, que las únicas semireacciones que las vamos a encontrar a las especies, tanto en reactivos como en producto, igual que en nuestra reacción, es cuando se encuentre reduciéndose. Entonces buscamos al cobre 2 y vemos que acá tenemos un cobre 2. Y acá también tenemos un cobre 2. Pero ¿cuál es el producto? Acá tenemos como producto cobre 0. En esta tenemos cobre 0, pero acá tenemos cobre más 1. Entonces, esta semireacción no me sirve, la semireacción que necesito es esta. ¿Bien? Que tengo las dos especies que me pide el problema y están igual porque está en forma reducida, o sea, se está reduciendo. ¿Bien? Ahora vamos a buscar la otra especie. Si esta es la que se está reduciendo, la otra será la que se está oxidando. ¿Bien? De zinc 0 pasa a zinc más 2. Como nosotros en la tabla de potenciales siempre vamos a encontrar a la especie reduciéndose, fíjense que acá la tenemos pero invertida. Bien, tenemos del lado de los reactivos el zinc más 2 y del lado de los productos zinc 0. Entonces, esta semireacción que está escrita acá como reacción de reducción, yo la tengo que escribir como reacción de oxidación. Y eso es la información que traduzco abajo. ¿Bien? Acá tenemos la primera semireacción, la copiamos tal cual está porque es una reacción de reducción. Entonces, acá tenemos la reducción. ¿Y cuál es? Copiamos tal cual está, con su potencial estándar, exactamente igual. Entonces ahora tengo que copiar la reacción de oxidación. ¿Cuál es la reacción de oxidación? Giro la que tengo acá, pongo al zinc, doble flecha, zinc más 2 electrones. Si yo una reacción de reducción la voy a poner como reacción de oxidación, al girar la semireacción voy a tener que invertir el signo. Entonces, si acá estaba como signo negativo, acá va a estar como signo positivo. ¿Bien? Acá entonces tenemos la semireacción de reducción, la semireacción de oxidación, y ahora vamos a obtener la reacción global o la reacción total. Fíjense que para obtener la REM de la pila o la diferencia de potencial entre la semireacción de reducción y la semireacción de oxidación, vamos a sumar ambas y acá me está dando un delta de E de 1,1 que es positivo. Ya vamos a ver cómo tiene que ver, es importante que nuestra diferencia potencial sea positiva. Bien, fíjense en otros detalles. Cuando nosotros trabajamos con semireacciones, vamos a ver las presencias de los electrones. Bien,
Cuando trabajamos con una reacción global o reacción total, ya no hay electrones. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de trabajar? Es siempre igualar electrones. ¿Por qué es importante igualar electrones? Hemos dicho que es una reacción de óxido-reducción. Cuando una especie, que en este caso es el zinc, cede electrones, esos mismos electrones son los que va a tomar la otra especie para poder reducirse. Entonces, siempre se tienen que igualar la cantidad de electrones. En este caso es muy sencillo porque tenemos 2 electrones para cada uno. ¿Bien? Entonces, en el lado de los reactivos me van a quedar las especies que están como reactivos y del lado del producto las especies que están como productos. ¿Bien? Recién cuando tenga la reacción global voy a tener una simple flecha con una sola dirección que es hacia los productos. Antes, como he dicho, que cualquiera de estas semireacciones pueden ser de oxidación o reducción, por eso van siempre las dobles flechas. ¿Bien? Bueno, ahí hemos dicho, la reducción se produce en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Y esta es la reacción global. Bueno, acá vamos a ver que la FEM es la fuerza impulsora de la reacción. Hemos dicho que cuando delta de E nos está indicando, tiene que ser positiva y nos está indicando que se va a producir esa reacción. Entonces, ¿cómo vamos a asociar el tema de la espontaneidad con la FEM? Fíjense, recordemos que era criterio de espontaneidad, era la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto que la energía libre de Gibbs era negativa, o sea, cuando delta G, cerito porque estamos en condiciones estándar, es un valor negativo, la reacción es espontánea y nosotros cómo lo vamos a ver, como que la reacción sí se produce con una sola flecha. Cuando delta de G es igual a 0 es cuando tenemos una reacción que es un equilibrio y cuando delta de G sea positiva, la reacción es no espontánea, quiere decir que no se va a producir, solamente voy a tener reactivos, no voy a obtener los productos. Ahora, ¿cómo podemos asociar la espontaneidad con la diferencia potencial de la pila o la fuerza electromotriz? Tenemos una ecuación que nos va a asociar, donde nos dice que la diferencia de la energía libre de Gibbs es igual a menos n. N es el número de electrones en juego. ¿Se acuerdan que en esta reacción teníamos 2 electrones en juego, serían 2, por la constante de Faraday, que es un número, por delta de E. ¿Qué me está indicando? Fíjense, estos son números. Pero ¿qué me interesa a mí? Saber el signo de delta de G. ¿Cómo va a ser el signo de delta de G? Fíjense que como siempre se antepone un signo negativo a delta de E, entonces cuando delta de E sea positivo, delta de G será negativo. ¿Bien? Ese es el criterio de espontaneidad, que delta de G sea negativo. Entonces, cuando nosotros veamos un delta de positivo, significa que la reacción sí se va a producir. ¿Por qué se produce? Porque la puedo asociar con la energía libre de Gibbs, con una energía libre negativa. ¿Bien? Entonces, cuando delta de E sea negativo, yo sé que delta de G va a ser positivo, por lo tanto, esta reacción no se va a producir, no va a ser espontánea. ¿Bien? Entonces, ahora, ya hecho el repaso, lo que vamos a es resolver la primera pregunta. Y dice, escribe la ecuación para la reacción entre el dicromato de potasio y el sulfato de hierro 2 en medio ácido, para dar como productos sulfato de hierro 3 y sulfato de cromo 3. Entonces, ustedes se acuerdan que anteriormente hemos visto la semana pasada una pregunta que era similar a esta, pero al revés. Nos daban a nosotros una ecuación
química en la cual nosotros teníamos que poner en palabras todos los símbolos que veíamos que estaban en esa ecuación química. Ahora es al revés, nos dan las palabras y nosotros tenemos que transcribir esas palabras en una ecuación completa. ¿Qué datos tenemos? Por un lado nos dicen que tenemos dicromato de potasio, tenemos sulfato ferroso o de hierro 2, que estamos en un medio ácido y que nos va a dar como producto sulfato de hierro 3 y sulfato de cromo 3. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ver los estados de oxidación de cada una de las especies, como para ver cuál de las especies está cambiando su estado de oxidación y así poder determinar cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los números de oxidación de cada uno de los elementos que está cambiando. Entonces, acá, lo primero que vemos, saquemos el estado de oxidación del cromo en el dicromato. Entonces, recordemos cómo sacábamos estado de oxidación. Era menos 2 por cada oxígeno, más 1 por cada potasio. Entonces, tenemos 2 por 7, teníamos menos 14. Tenemos 2 potasios, entonces tenemos más 2, es decir que acá tendríamos que tener más 12. Este más 12, fíjense en que este estado de oxidación tiene que ser dividido en 2 cromos, entonces cada cromo tendrá un estado de oxidación más 6. ¿Bien? Entonces ya ahí dejemos en limpio, saquemos esto para, a ver, vamos atrás. Ahí saquemos esto para no marearnos, lo dejemos limpito, entonces teníamos más 6 del cromo. Acá hemos dicho, recuerden, ya incluso el dato nos están dando, que es sulfato de hierro 2, entonces acá tenemos el sulfato ferroso, el hierro es estado de oxidación 2, está en medio ácido y pasa a un sulfato de hierro 3, ahí estoy viendo el cambio de oxidación del hierro, pasa a 3, y a sulfato de cromo 3, es decir, que acá el cromo tiene estado de oxidación 3. Entonces, ¿cómo está cambiando los estados de oxidación? El cromo en el dicromato está en estado de oxidación 6 y pasa a 3. O sea, ¿qué le está pasando? Se está reduciendo. Si se está reduciendo, ¿qué hace? Está tomando electrones. Por otro lado, el hierro, que está de estado de oxidación 2, pasa a estado de oxidación 3, que significa que pierde electrones. ¿Bien? Entonces, tenemos una especie que se reduce, que es la del dicromato, y tenemos una especie que se oxida, que es la del sulfato ferroso. Bien, ya una vez que hemos identificado las dos especies con sus correspondientes estados de oxidación, lo que vamos a hacer es buscar en la tabla de potenciales de reducción la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Para eso tomamos la tabla de potenciales, identificamos las dos especies que están cambiando estados de oxidación, una es el cromo y la otra es el hierro. Bien, entonces, fíjense en que el dicromato de potasio es el que se está reduciendo. Acá. El dicromato de potasio es el que se está reduciendo. Es decir, que vamos a encontrarlo al dicromato de potasio del lado de los reactivos. Y efectivamente, ahí es donde encontramos a la especie dicromato de potasio. Y este dicromato de potasio, ¿a qué tiene que pasar? A cromo 3. Efectivamente, acá lo encontramos al cromo 3. ¿Qué otro dato me están dando? Que estoy en medio ácido. En este caso, no me queda duda que esta es la semirreacción. ¿Por qué? Porque es la única especie que tiene al dicromato de potasio. Pero supongamos que en el caso anterior, en vez de tener al ion cromato, lo tengamos al ion dicromato, que sea el mismo.
En este caso, fíjense que nosotros hubiéramos tenido como producto final también un cromo en estado de oxidación 3, pero acá tenemos un medio básico y acá tenemos un medio ácido. Y a nosotros el problema nos dice que tiene que ser en medio ácido. Si nosotros hubiéramos tenido dos ecuaciones, tendría que definirse por el medio. ¿Bien? En este caso, esta es la semirreacción, no tengo ninguna duda. Ahora vamos a ver, esta es la semirreacción de reducción. Entonces ahora tengo que encontrar la semirreacción de oxidación. ¿Quién es el que se está oxidando? Es el hierro que pasa de 2 a 3. Entonces dentro de hierro voy a buscar las especies. Veo hierro 2, acá encuentro un hierro 2, acá también encuentro un hierro 2. Pero me está diciendo que en este caso yo ya tengo una reacción que es de reducción. Entonces la otra tiene que ser ¿de qué? De oxidación. Es decir, que al hierro 2 lo tengo que encontrar del lado de los productos, no de los reactivos. Entonces esta no me sirve. Voy a observar esta última y fíjense que sí, tenemos hierro 2 del lado de los productos y hierro 3 del lado de los reactivos. Entonces, esta va a ser mi semirreacción de oxidación cuando la invierta. Bien, una vez identificadas las dos reacciones, las vamos a pasar en limpio. Recordemos que esta hemos dicho que es la de reducción y esta tendrá que ser la de oxidación. Es decir, para eso vamos a tener que invertir como está escrita. Bien, entonces, traducimos eso a las semirreacciones. Acá ya está corregida, ya está escrita como una semirreacción de oxidación. Por lo tanto, fíjense, ha cambiado el signo. De positivo pasó a negativo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, a ver, ahí nomás, lo que vamos a hacer, hemos visto que esta es una semirreacción de reducción y esta es la de oxidación. Siempre en un par redox van a estar las dos. Vamos a sacar el potencial, la diferencia de potencial me está dando positiva, entonces veo que la reacción sí se va a producir. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué hemos dicho? Es una reacción óxido-reducción. Son los electrones de una especie que se pierden, es la otra la que lo toma. Entonces, mi foco en la igualación va a estar en los electrones. Acá tengo, en la reacción de reducción tengo 6 electrones. Y en la reacción de oxidación solamente tengo un electrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 6. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder cancelar los electrones. En una reacción global no hay electrones. ¿Bien? Entonces, vamos a transcribir todo lo que nos ha quedado del lado de los reactivos y todo lo que nos ha quedado del lado de los productos. Entonces tenemos un ion dicromato más 14 protones. Acá se acaba, sigo con la ecuación de abajo, más, no me olvido que está multiplicando por 6, 6 hierro 2 más. Ahora ya estoy en condiciones de poner una sola flecha. ¿Por qué? Porque ya he definido quién va a ser la semirreacción de oxidación, la semirreacción de reducción, y ahora ya estoy en la reacción global. Entonces, y en productos, ¿qué me queda? 2, cromo 3, más 7 de agua, y me está quedando, sin olvidar, 6 más 6 hierro 3. ¿Bien? Entonces, ahora la pasamos en limpio y nos queda la reacción global, pero fíjense que estamos hablando de una ecuación iónica. Siempre de la tabla de potenciales de reducción vamos a sacar semirreacciones donde están todas las especies ionizadas. Es decir, que nuestra ecuación global o ecuación total va a ser una ecuación iónica. ¿Bien? Acá, ¿qué nos pide? Dice, escriba la ecuación para la reacción entre el dicromato de potasio
y el sulfato de hierro 2. O sea, nos están pidiendo que escribamos la ecuación molecular. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hemos visto la semana pasada cómo hacíamos para pasar de una reacción molecular a una reacción iónica, ¿se acuerdan que encontramos iones que eran iones testigos, que eran iones que encontrábamos tanto, o iones espectadores, que encontrábamos tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos sin alterar? Entonces los cancelábamos. Es decir, que nosotros esperamos que en una reacción global, en una reacción total iónica, haya especies que no las esté viendo. Son iones testigos, entonces esos iones testigos no los voy a encontrar. Pero cuando yo arme una ecuación molecular, los tengo que poner. ¿Cuáles serán estos iones testigos? Fíjense que acá no encuentro, acá por ejemplo me están faltando cationes. Acá me está faltando anión. Acá me está faltando anión. Para que sea una ecuación molecular tienen que ser todas neutras, no tengo que encontrar cargas. Entonces, ¿cómo se compensan las cargas? Si tengo un anión, será con cation. Si tengo un cation, será con un anión. Fíjense que el mismo enunciado me dice quiénes son los iones testigos. Tenemos dicromato de potasio, sulfato de hierro, ¿bien? Y al final también tenemos sulfato de hierro 3, sulfato de cromo. Entonces, en claro, cuando nosotros tengamos cargas negativas, es decir, tengamos aniones, esa carga negativa la vamos a compensar ¿con qué? Con potasios. Cuando tengamos cargas positivas, es decir, cationes, ¿con qué vamos a compensar esas cargas positivas? Con aniones. ¿Cuál es el anión que tenemos? El sulfato. ¿Bien? Entonces, siguiendo este criterio, tratemos de pasar esta ecuación iónica a ecuación molecular. Entonces, en el primer caso, tenemos un anión que tiene dos cargas negativas. Entonces vamos a poner 2 potasios. Ya tengo una molécula neutra. Más, me dice, 14 protones de un ácido. Como mis iones testigos son en base a sulfatos, entonces, ¿qué será el ácido? Un ácido sulfúrico. Entonces, si tengo, fíjense en que el ácido sulfúrico tiene esta forma. Si yo tengo 14 protones, entonces tengo que poner ¿cuántos sulfatos? 7, ¿no es cierto? Para equiparar todas las cargas positivas con cargas negativas. Más, me dicen 6 hierro 2, ya sabemos que el sulfato tiene dos cargas negativas, entonces, ¿cuántos vamos a necesitar? Para compensar, vamos a necesitar 6 sulfatos. ¿Bien? Ahora tenemos una simple flecha y para no amontonarlos tanto, voy a escribir abajo. Tenemos acá 2 cromos de estado de oxidación 3. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? El sulfato. En total, ¿cuántas cargas positivas tenemos que compensar? Fíjense que tenemos 3 cargas positivas por 2, sería 2 por 3, 6. Entonces, ¿cuántos sulfatos? Necesitamos 3 sulfatos para equilibrar los 2 cromos. ¿Bien? Ahora, más, y el agua que como está, más 6 de hierro 3 más, entonces 3 por 6, ¿cuánto es? 18, y lo tiene que compensar, tengo que compensar esas 18 cargas positivas con los sulfatos. Entonces,
acá vamos a poner sulfato de hierro 3 y 2, entonces acá vamos a poner 3. ¿Bien? Entonces ahí tenemos. Fíjense que hasta ahí completamos todo lo que tenemos en la ecuación iónica. Pero vean que del lado de los productos todavía no ha aparecido, ¿qué cosa? El potasio. El potasio que se encuentra dentro de los reactivos formando compuestos con el dicromato, porque es el dicromato de potasio, no aparece en reactivo. Entonces tiene que aparecer el potasio. Potasio y el sulfato hemos dicho que son iones testigos. Entonces, si no aparecen, lo más factible es que se encuentre como sulfato de potasio, que al ionizarse lo hemos cancelado. ¿Cuántos potasios? 2, entonces ahí queda igualada la ecuación. ¿Bien? Entonces, ya hemos obtenido, a partir de la ecuación iónica, hemos obtenido la ecuación molecular. ¿Bien? Entonces, acá lo hemos pasado en limpio, tenemos la ecuación iónica, ¿bien? Que es la que hemos sacado a partir de la tabla de potenciales, hemos sacado la reacción de reducción, la reacción de oxidación, y hemos obtenido la ecuación iónica. A partir de esa ecuación iónica, hemos completado donde faltaban cargas positivas, hemos puesto iones potasio, y donde faltaban cargas negativas, hemos puesto iones sulfato. Entonces, así hemos obtenido la ecuación molecular. ¿Bien? Ahora vamos a ir a la pregunta número 15. Dice, completa y balancea las siguientes ecuaciones redox por el método del ion-electrón. Cuando nos dice el método ion-electrón, estamos hablando nuevamente de las tablas de potenciales de reducción, porque recuerden que ¿dónde vamos a encontrar iones? Hemos dicho que en las tablas de potenciales de reducción. ¿Dónde encontramos electrones? Solamente en las semireacciones de la tabla de potenciales de reducción. Entonces, cuando nos dicen que completemos las ecuaciones por el método del ion-electrón, nos están pidiendo que utilicemos las tablas de potenciales. Entonces, acá vamos al primer caso, donde tenemos que medio básico, que eso es lo que nos da el enunciado, tenemos que completar esta reacción donde tenemos como reactivo al cromo 3 que pasa en producto a cromato. El cromato, veamos el estado de oxidación del cromo, acá si sacamos rápidamente el cálculo, decimos 2 por 4, 8, me tienen que quedar 2 cargas negativas, entonces el cromo es más 6. ¿Qué le está pasando al cromo? Se está oxidando. Es decir, que yo en la tabla de semireacciones, que es de reducción, lo voy a encontrar de qué forma al cromato, lo tengo que buscar del lado de los reactivos. ¿Ah? Y entonces vamos a buscarla a la especie, al cromo, dentro de la tabla de potenciales. Fíjense que en este caso es sencillo porque volvemos a que el cromato está presente solo en una semireacción. Volvemos al mismo ejemplo de hace un rato. Si yo, en vez de ser esta segunda ecuación, la que está acá abajo, en vez de ser dicromato, hubiese sido cromato, ¿qué es lo que me definía a mí el medio? ¿Bien? Cuando tengo dos especies y tengo duda cuál de las dos la tengo que utilizar, porque las dos son iguales, supongamos que esta sea igual, las dos son iguales y lo único que me está variando es el medio, tengo que tener en cuenta que acá me dice medio ácido, no corresponde, tiene que ser esta porque es el medio básico.
Entonces, en este caso no queda duda porque tengo una sola semireacción que tiene las especies que yo estoy necesitando. El cromato y el cromo en estado de oxidación 3. A su vez, hemos dicho está en medio básico. Entonces no me queda duda que esta es la semireacción que necesito. Ahora, si la especie, ya hemos encontrado que esta es la especie que se está oxidando. Entonces el agua oxigenada, ¿qué tendrá que ser? Se tendrá que reducir, ¿bien? Entonces, si el agua oxigenada es la que me va a presentar la semireacción de reducción, quiere decir que la voy a encontrar tal cual como esté en la zona de la especie oxidada, que es la que se va a reducir. ¿Bien? Como el caso del agua oxigenada está formada por dos elementos, tanto el hidrógeno como el oxígeno, vamos a tener que buscarla en esos dos elementos. Entonces, observemos dónde dentro de las semireacciones del hidrógeno y del oxígeno encontramos el agua oxigenada. Veamos, cuando analizamos el hidrógeno, vemos que en la penúltima reacción tenemos agua oxigenada y en la última también tenemos agua oxigenada. Si buscamos dentro del oxígeno, vemos que el agua oxigenada se encuentra del lado de los productos. Como hemos dicho que en una reacción tenemos una especie que se oxida y otra que se reduce, y acá tenemos que el cromo es el que se va a oxidar, el agua oxigenada se tiene que reducir. Entonces, esta no me sirve. Tengo que encontrar el agua oxigenada del lado de los reactivos. Ahora me queda por definir entre estas dos ecuaciones, las cuales contienen el agua oxigenada del lado de los reactivos. Pero veamos que el enunciado nos dice que tiene que estar en medio básico. Fíjense en que la primera está en medio básico, pero la segunda está en medio ácido. Entonces, la segunda no corresponde y me quedo con la primera. Bien, una vez que ya he identificado las dos semireacciones, la que es de, en este caso, de oxidación, acuérdense que vamos a tener que invertirla, y la de reducción, que queda tal cual como está, la vamos a poner en limpio. Entonces, hemos dicho que la primera era la reacción de oxidación, porque acá recuerden que esto es más 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a invertir. Al invertirlo va a cambiar el signo. O sea, todo lo que está acá como producto va a pasar a ser reactivo y todo lo que está como reactivo pasa a ser producto. ¿Bien? Esta es la reacción de oxidación. ¿Bien? Entonces, y la otra reacción queda tal cual está, es la reacción de reducción. ¿Bien? Entonces, calculamos el potencial de esa FEM y vemos que es positiva. Bien, ahora, ¿qué nos queda hacer? Recuerden que para poder igualar, hacer la ecuación total, tenemos que tener en cuenta que los electrones. Bien, acá tenemos 3 electrones, acá tenemos 2 electrones en la de abajo y en la de arriba tenemos 3 electrones. Entonces, a la de arriba la vamos a multiplicar por 2 y la de abajo la vamos a multiplicar por 3. Esto hace que igualemos electrones, entonces lo vamos a eliminar. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos queda? Ver qué otras especies son testigos, y ahí vemos que tenemos tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos al oxidril. Entonces, no nos olvidemos que está multiplicando. Acá tenemos 2 por 5, tenemos 10 oxidrilo. Acá tenemos 2 por 3, tenemos 6. O sea, acá vamos a cancelar los 6 del producto y ¿cuánto nos va a quedar? 4. ¿Bien? 4 oxidrilos. Solo nos va a quedar del lado de los reactivos.
¿Vemos alguna otra especie que se repita? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos en condiciones de escribir la ecuación global. Entonces, no nos olvidemos que todo está multiplicando por 2 en la primera semireacción. Entonces, tenemos 2 hidróxido de cromo 3 más, recuerden que nos quedaba 4 oxidrilos, más terminamos con la reacción la semireacción de oxidación y vamos a la de reducción. No nos olvidemos que está multiplicando por 3, entonces nos queda 3 de agua oxigenada. Ahora sí tenemos una simple flecha. Bueno, yo voy a ir, no, acá sí me entra, voy a escribir arriba. Tengo 2, no me tengo que olvidar que se multiplica por 2 todo lo que tenemos en la semireacción de oxidación, entonces nos queda 2 de ion cromato y 4 de agua. Bien, no me queda nada del lado de los reactivos de la semireacción de reducción. Bien, entonces, limpio, cuando yo tengo este tipo de pregunta, ¿cómo la tengo que responder? Acá nos dicen los pasos. Primero, vamos a identificar las especies que se están oxidando y reduciendo. La vamos a encontrar dentro de la tabla de potenciales de reducción. La vamos a transcribir de acuerdo, la que es de reducción queda tal cual está, en este caso. La que es de oxidación la tengo que invertir y no me olvido de cambiar el signo. Vamos a escribir la diferencia de potencial, la vamos a calcular y vamos a escribir la reacción global. ¿Bien? Para llegar a esta reacción global, siempre hay que tener en cuenta que el número de electrones tiene que ser iguales. Acá estoy viendo que hay un error, acá esto se multiplica por 2. ¿Bien? 2 por 3 son 6 para que se puedan cancelar. ¿Bien? Nunca voy a encontrar en una ecuación global electrones, ¿bien? Porque hay una especie que los está liberando y otra que los está tomando. Entonces ahora vamos a pasar a la otra, dentro del mismo tipo, en el mismo enunciado nos piden ahora otra ecuación que hay que igualarla también por el método del ion-electrón, solo que en este caso nos piden que trabajemos en medio ácido. Entonces vemos cuáles son las especies que están en juego, quiénes son los que están cambiando los números de oxidación y vemos que acá tenemos al iodo en estado de oxidación 0 y pasa al iodato. ¿Cuál es el número de oxidación? Lo calculemos rápido, 2 por 3, 6. Me tiene que quedar una carga negativa, entonces es más 5. Entonces, el estado de oxidación del iodo pasa de 0 a más 5, es decir, que se está oxidando. En este caso, recuerden que vamos a encontrarla invertida a la semireacción porque la tabla nos brinda solamente semireacciones de reducción. Veamos cuál es la otra especie. Acá tenemos el nitrógeno en el ion nitrato, estado de oxidación 2 por 3, 6, me tiene que quedar una carga negativa, entonces más 5. Entonces el nitrógeno en el nitrato tiene estado de oxidación más 5 y pasa al óxido nítrico como más 2. Entonces, ¿qué le está pasando al nitrógeno acá? Se está reduciendo. Es decir, que cuando nosotros busquemos la semireacción del nitrato a óxido nítrico, la vamos a encontrar tal cual está, porque es la de reducción. Entonces, busquemos dónde está del lado de los reactivos el nitrato. Y acá vemos que tenemos un montón. Tenemos el primero, acá tenemos nitrato, acá tenemos nitrato, acá tenemos nitrato y acá también. Pero, ¿qué nos dice? Que tiene que pasar a qué? A óxido nítrico o monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué encontramos? Que
de todas estas que están acá, la única que llega como producto final a óxido nítrico es la última. Entonces, esta es nuestra reacción. Además, recuerden que nos dicen medio ácido y acá estamos en medio ácido. Entonces, esta es nuestra reacción de reducción. Ahora, veamos el caso del yodo. El yodo tiene que pasar. Acuérdense que al ser esta una reacción de oxidación, nosotros la vamos a ver al revés en la tabla de potenciales. Entonces tenemos que encontrar al iodato del lado de los reactivos y efectivamente, bueno, acá tenemos solo dos ecuaciones, pero acá tenemos al iodato y como producto al yodo elemental. Bien, entonces acá tenemos el yodo. Esta es la semireacción de oxidación, que quiere decir que nosotros después vamos a tener que invertir el orden y también cambiar el signo. Bien, entonces una vez que hemos identificado las dos semireacciones, la vamos a pasar a esa información en limpio. Veamos que hemos dicho que el nitrato, que era de más 6, pasaba a más 2, era el de reducción, queda tal cual está, con su potencial estándar, y ahora la de del yodo, que pasaba a iodato, que hemos dicho, bueno, vamos acá a poner los estados de oxidación, de más 6 a más 2, acá de 0 a más 5, fíjense en que la vamos a encontrar invertida, vamos a encontrar al iodato del lado de los reactivos y al yodo del lado de los productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el orden, lo vamos a poner al yodo del lado de los reactivos y al iodato del lado de los productos y vamos a invertir el signo de su potencial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igualar, ¿qué cosa? Los electrones. Vemos que en la reacción de, recordemos que ¿qué tipo de reacción era? Esta era la reacción de reducción, semireacción de reducción, y esta es la semireacción de oxidación. En la semireacción de reducción tenemos 3 electrones, y en la de oxidación 5. Entonces vamos a multiplicar la primera por 5 y la segunda por 3. ¿Bien? Entonces, ahí ya estamos en condiciones de cancelar los electrones y vamos a ver qué otras especies se repiten del lado de los productos y del lado de los reactivos. Acá vemos que acá tenemos 4 protones, pero recordemos que se multiplica por 5, entonces 4 por 5 es 20. Acá tenemos 6 del lado de los productos, pero se multiplica por 3, 3 por 6, 18. Entonces, vamos a cancelar todos los que están en el producto, que son 18, y nos va a quedar solamente 2 del lado de los reactivos. ¿Qué otra especie vemos que está repetida? Es el agua. Acá tenemos 2 por 5, tenemos 10 de agua. Y acá tenemos 3 por 3, tenemos 9. ¿Bien? Entonces, cancelamos los 9 de reactivo y ¿cuánto nos va a quedar? Solamente una en los productos. Una vez que ya hemos encontrado lo que es necesario cancelar, la vamos a pasar en limpio a la ecuación. Vamos a calcular delta de E, que fíjense que me da un valor negativo. Recuerden que si yo tenía un delta de E que era positivo, delta de G era negativo, y este era el caso en que la reacción sí se producía, era una reacción espontánea. Si yo tengo un delta de negativo, delta de G es positivo, y la reacción no es espontánea, o sea, esta reacción no se va a realizar. Pero por cuestión de práctica, y vamos a dejarla expresada a la reacción global, no la vamos a dejar hasta acá nomás, pero siempre que nos quede claro que no es espontánea. Entonces la vamos a pasar en limpio y tenemos que 5 iones
nitrato más, recuerden que solo nos quedaba 2 protones, más, no nos olvidemos que esto se está multiplicando por 3, entonces tenemos 3 medios de yodo. Hemos cancelado todo el agua, así que no teníamos agua en reactivo, una sola flecha, pero acuérdense que esto no es del todo cierto, porque en estas condiciones estándar esta reacción no se va a producir. Vamos a obtener 5, no nos olvidemos de multiplicar, 5 de óxido nítrico, más, recordemos que nos quedaba una de agua, y de producto se iba todo salvo el ion iodato. ¿Cuántos iones iodato? No nos olvidemos que multiplicábamos por 3. ¿Bien? Entonces, acá no nos olvidemos que había una asociación entre la energía libre de Gibbs y la diferencia de potencial. Entonces, en este caso hemos dicho la reacción no es espontánea. ¿Bien? Como práctica, hemos hecho la reacción global, pero hay que aclarar que bajo esas condiciones la reacción no se va a producir. ¿Bien? Entonces ahora vamos a pasar al otro ejercicio. El ejercicio número 15 dice, completa y balancea las siguientes ecuaciones redox por el método del cambio del número de oxidación. Y ahora nos dan dos ecuaciones. Fíjense que hace un rato hemos igualado ecuaciones utilizando la tabla de potenciales de reducción, hemos encontrado a las especies, hemos formado la semireacción de oxidación, de reducción y hemos hecho la reacción global. Ahora nos están pidiendo que lo hagamos de otra forma, que no utilicemos la tabla de potenciales, sino que directamente utilicemos la técnica del número de oxidación. Entonces, para eso vamos a repasar qué es este método o esta técnica del cambio del número de oxidación. Entonces, fíjense en que consta de 5 pasos. Vamos a ver que es muy sencillo. Si seguimos estos pasos, vamos a conseguir igualar casi cualquier ecuación. Vamos a poner un ejemplo sencillo de cómo vamos a ir siguiendo estos pasos. Siempre desde el 1 hacia el 5 sin saltearnos. Entonces el primero dice, número de oxidación, intercambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a poner el número de oxidación de las especies que están cambiando su estado de oxidación. Entonces acá vemos, en el ácido nítrico, recuerdan que el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5, era 2 por 3, 6, menos 1, más 5, ¿bien? Ahora, ¿a qué cambia el nitrógeno? Fíjense, acá tenemos óxido nítrico, entonces pasa a estado de oxidación más 2. ¿Bien? Ya estamos viendo el cambio que se produce en el nitrógeno. ¿Qué otra especie vemos que cambia su estado de oxidación? Rápido lo vemos acá, tenemos el azufre, que acá está en estado de oxidación 0, el azufre elemental, y acá tenemos el azufre en estado de oxidación menos 2. Entonces, ya hemos asignado los números de oxidación. Ahora veamos en este intercambio, ¿qué es lo que tenemos que intercambiar? Tenemos que tener en claro cuáles son los electrones que están puestos en juego. ¿Cómo vamos a ver eso? Viendo la diferencia en el cambio de número de oxidación. Acá veamos, del estado de oxidación menos 2 del azufre pasa a 0. ¿Qué le ha pasado al azufre? El azufre se ha oxidado. Es decir, ¿qué le ha pasado? Ha liberado 2 electrones. Para pasar de menos 2 a 0, libera 2 electrones. Entonces, hay 2 electrones en juego. ¿Bien? En el caso del nitrógeno, en el ácido nítrico, que pasa de más 5 a más 2 en el óxido nítrico, fíjense en que tenemos de más 5 a más 2, ¿cuántos electrones en juego? Tenemos 3 electrones en juego. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer? El intercambio de
el número de los electrones que están en juego, o sea, el intercambio de la diferencia del número de oxidación. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Si yo acá tengo una especie, que es el nitrógeno, que se está reduciendo, esos electrones los voy a poner sobre la otra especie. O sea, ese 3 va a ir sobre la especie que se está oxidando. Acá, del azufre -2 al azufre 0, hay 2 electrones en juego, entonces este 2 lo vamos a poner delante de la otra especie. ¿Bien? Entonces, hemos hecho la primera parte. Listo. Tenemos estados de oxidación, vemos cómo cambia, en qué número, cuántos electrones están en estos cambios y vamos a intercambiar los electrones que están en juego. ¿Bien? Intercambiamos. Una vez que hemos intercambiado, dice el punto número 2, igualar metales. Bueno, en este caso en particular no tenemos metales, entonces pasamos a la siguiente. Pasamos, no hay metales, vamos a los no metales. ¿Qué no metales? Vamos a dejar para el último hidrógenos y oxígeno, entonces igualamos los otros no metales. Entonces el primero que encontramos es el nitrógeno. Que en reactivo tenemos 2 nitrógenos y en producto uno solo. Entonces vamos a poner un número 2 aquí. ¿Cuál es el otro no metal? Vamos a ver el azufre. Acá, ¿cuántos azufres tenemos? 3 azufres. Entonces vamos a poner un 3 aquí para que esté igualado. Entonces tenemos 3 azufres en reactivo y 3 azufres en producto. Una vez que hemos igualado los no metales, nos dicen que igualemos cargas presentes. Esto es válido cuando tenemos ecuaciones iónicas, que no es este caso, sino vamos a pasar directamente al punto número 5, que dice igualar hidrógenos y oxígenos según corresponde. Entonces vamos a hacer un cálculo de la cantidad de hidrógenos que tenemos en reactivos y en productos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en reactivos? Acá tenemos 2, y acá tenemos 2 por 3, 6. Entonces, en total tenemos 8 hidrógenos. Veamos que la única especie que está aportando hidrógeno en los productos es el agua. Entonces, el agua me tiene que aportar los 8 hidrógenos. Entonces, vamos a poner un 4 acá, y ahí vamos a completar la cantidad de hidrógenos. Ahora lo que nos queda, vamos a limpiar un poquito acá esta parte. ¿Qué nos queda? Igualar la cantidad de oxígenos. Entonces veamos acá, tenemos 2 por 3 son 6 oxígenos. ¿Y cómo tenemos en el producto? Fíjense que tenemos 2 del óxido nítrico y tenemos 4 del agua, en total son 6 oxígenos. ¿Bien? Es decir, que ya está igualada. Esto, siguiendo los 5 pasos, hemos conseguido igualar a la ecuación